Darlene McLennan odiaba llegar tarde, sobre todo a los vuelos. 10 años como enfermera de la UC le habían enseñado a ser puntual, donde cada minuto podía costarle la vida a alguien. Pero hoy, todo parecía conspirar contra ella. Primero no sonó el despertador, luego su taxi se atascó en el tráfico y ahora era la última en facturar para su vuelo a Miami, sin aliento y despeinada. «Está de suerte, señora McLennan», dijo el empleado de la aerolínea con indisimulada irritación. «El embarque termina en 5 minutos». «Gracias», susurró Darlene, cogiendo su tarjeta de embarque y corriendo hacia la puerta de embarque. Corrió por el largo pasillo del aeropuerto, maldiciendo mentalmente su decisión de meter tantas cosas en el equipaje de mano. La maleta le oprimía el hombro y las zapatillas de deporte que llevaba para mayor comodidad chirriaban sobre el suelo pulido de la terminal. La boda de Caroline. No podía perderse la boda de su prima. Desde la muerte de los padres de Darlene, hacía 4 años, Caroline era su único pariente cercano. Además, era una rara oportunidad de salir de Portland, un descanso de los interminables turnos en el hospital y sí, de la rutina de la vida familiar, que últimamente se parecía cada vez más a un confinamiento voluntario. Último pasajero para el vuelo 251 a Miami, preséntese en la puerta 17, se oyó por los altavoces cuando Darlene ya estaba a 10 pasos de su destino. «Ya estoy aquí», casi gritó, mostrando su billete y su pasaporte a la sonriente azafata. «Pase, por favor. ¿Realmente es usted la última?» Darlene asintió y se apresuró a entrar en el avión. El corazón le latía con fuerza y gotas de sudor aparecieron en su frente. «No es un buen comienzo de vacaciones», pensó mientras intentaba recuperar el aliento. Al entrar en el avión, saludó con la cabeza a la sonriente azafata y pasó por la clase preferente hasta su asiento en clase turista. Darlene no podía permitirse el lujo de viajar en clase preferente. El presupuesto familiar siempre había sido ajustado, a pesar de que Wesley y ella trabajaban. Él siempre decía que necesitaban ahorrar para excesos sin sentido y poder comprarse una casa mejor algún día. Avanzó despacio por el estrecho pasillo, disculpándose con los pasajeros de clase preferente, a los que inevitablemente rozaba los pies y los codos con la bolsa. Fila tras fila, tardaría en llegar a clase turista, donde le esperaba un asiento de ventanilla. Fue entonces, al pasar por la 5ª fila, cuando Darlene se quedó helada. Un perfil familiar, hombros familiares, un gesto familiar, una mano que le arreglaba el pelo de la nuca. Wesley, su marido, que, según la conversación que habían mantenido ayer, se encontraba en una obra en Seattle, 300 kilómetros al norte de Portland. El cerebro de Darlene buscó frenéticamente una explicación. Quizá se lo estaba imaginando. Quizá se trataba de un hombre parecido. Pero entonces el hombre se volvió y a Darlene se le cortó la respiración. Sin duda era Wesley, su marido desde hacía 10 años. Y sentada a su lado había una mujer, una elegante morena de unos 35 años con un caro traje de lino color crema. Una mujer que Darlene no había visto nunca. Wesley le estaba diciendo algo, tan cerca que sus hombros se tocaban. La mujer se rió, echando la cabeza hacia atrás, y luego le tocó ligeramente el brazo, demasiado familiar para ser simple familiaridad. En ese momento, la azafata tocó suavemente el codo de Darlene. «Disculpe, ¿podría adelantarse? Está retrasando el aterrizaje». Darlene se estremeció como si despertara de una pesadilla. «Sí, claro, lo siento», murmuró, bajó la cabeza y se apresuró a seguir adelante. Le temblaban las manos y sentía un extraño zumbido en los oídos. Por un milagro llegó a su asiento, la fila 23, asiento A, y se desplomó en la silla, sintiendo que las piernas le flaqueaban. «Wesley está aquí, en el avión a Miami, con otra mujer, cuando debería estar en Seattle».
Darlene cerró los ojos tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer? ¿Acercársele ahora mismo? ¿Hacer una escena? ¿Exigir una explicación? ¿Como esos melodramas de los que Wesley y ella se habían burlado juntos? No, una escena no. No le daría la satisfacción de verla rota, gritando, llorando. Ella no era así. El corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas traicioneras. Darlene se obligó a respirar profundamente, inhalar, exhalar, tal como enseñaba a sus pacientes antes de procedimientos dolorosos. Los pasajeros bullían de un lado para otro, ocupando sus asientos, colocando las cosas en los maleteros, bromeando con sus vecinos. El ajetreo habitual previo al vuelo, solo que para Darlene, el mundo estaba de repente patas arriba. ¿Se encuentra bien?, le preguntó el hombre de mediana edad que ocupaba el asiento contiguo. «Estás muy pálida». «Sí», dijo Darlene. «Es que miedo a volar. Era mentira. No le daban miedo los aviones. Pero la verdad era demasiado personal, demasiado dolorosa para compartirla con un desconocido». «Es normal», asintió amablemente el vecino. «Mi mujer también tiene miedo. Respirar hondo y una película que la distraiga le ayuda». Darlene asintió en silencio, deseando que la dejaran en paz. Se abrochó el cinturón de seguridad con manos temblorosas y miró por la ventanilla, aunque lo único que veía era su reflejo, un rostro pálido con las pupilas dilatadas. El avión empezó a rodar lentamente por la pista. Las azafatas mostraban los procedimientos de seguridad, pero Darlene ni los veía ni los oía. Por su mente pasaban retazos de recuerdos que se sumaban al mosaico que se había negado a ver durante tanto tiempo. Regresos tardíos a casa, las extrañas llamadas telefónicas que Wesley había contestado al salir de la habitación, los repentinos viajes de negocios, la cara camisa nueva que supuestamente había comprado en rebajas, su actitud distante en los últimos meses. ¿Cómo había podido estar tan ciega, tan crédula? El avión despegó del suelo y Darlene sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Se agarró a los reposabrazos de su asiento con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus viajes. 10 años de matrimonio y rara vez viajaban juntos. Siempre había una razón. El trabajo de Wesley, sus obligaciones en el hospital, problemas económicos. O tal vez la verdadera razón era que Wesley tenía otros planes, otros viajes, con otras mujeres. Me vinieron a la mente sus últimas vacaciones juntos, 4 días en la costa de Oregón el año pasado. Wesley había estado irritable todo el tiempo, mirando constantemente el teléfono. En aquel momento, ella lo atribuyó a su ansiedad por un proyecto en el que estaba trabajando, pero ahora, Darlene respiró hondo. Primero tenía que calmarse, reflexionar sobre la situación, decidir qué hacer a continuación. Volvió a recordar su conversación de ayer. Wesley estaba haciendo la maleta para un importante viaje de negocios a Seattle. Dijo que habría una conferencia sobre construcción y una presentación del nuevo proyecto a posibles inversores. Parecía tan seguro, tan convincente. Darlene incluso le preparó sándwiches para el viaje, que probablemente tiró en cuanto salió por la puerta. Y ella, ingenuamente, dijo: «Ojalá pudiéramos volar juntos a algún sitio». A lo que Wesley contestó distraídamente: «Pronto, cariño, en cuanto termine este proyecto». 10 años de mentiras, 10 años de fingimiento. La azafata anunció que el avión había alcanzado altitud de crucero y que los pasajeros podían desabrocharse los cinturones. Empezaron a servir bebidas. Darlene pidió agua. Tenía la garganta seca y empezaba a dolerle la cabeza por la tensión y las emociones. Tenía que decidir algo. ¿Pero qué? Podía levantarse ahora mismo, ir a la clase preferente y montar un numerito. Sería espectacular. Humillaría a Wesley. Arruinaría su viaje romántico. Pero también sería humillante para ella. Además, ¿de qué serviría?
¿Un momento de satisfacción y toda una vida de vergüenza por su propia intemperancia? No, ella haría algo diferente, más deliberado, más quirúrgicamente preciso. Después de todo, es enfermera. Sabe cómo hacer daño si es necesario, pero lo hace con precisión y la cabeza fría. Darlene bebió otro sorbo de agua y cerró los ojos. Necesitaba tiempo, tiempo para digerir el shock, tiempo para aceptar la realidad, tiempo para planificar sus próximas acciones. Ahora se daba cuenta de que ella y Wesley volaban a la misma ciudad, lo que significaba que tendría muchas oportunidades de enfrentarse a él. No tenía que hacerlo ahora que estaba aturdida y desprevenida. Me pregunto si su compañera sabe que su esposa existe. O Wesley también le mintió. Darlene recordó cómo se habían conocido, hacía 12 años en una carrera benéfica organizada por el hospital. Entonces, Wesley no era más que un carpintero que trabajaba en un pequeño equipo de construcción. Ella era una enfermera recién graduada. Ambos estaban llenos de esperanzas y planes. Hubo citas, una proposición de matrimonio en un parque al atardecer, una boda modesta. Soñaban con un hogar, con hijos. Pero los niños nunca llegaron, a pesar de todos los intentos e incluso exámenes. ¿Y la casa? Wesley siempre encontraba razones por las que no era el momento de comprar una casa nueva. Siempre había algún proyecto más importante, alguna nueva oportunidad. ¿En qué momento todo se torció? ¿Cuándo empezó Wesley a alejarse? ¿Cuándo sus conversaciones se volvieron superficiales y la intimidad escasa? Darlene no podía asegurarlo. Ocurrió gradualmente, día a día, año tras año, y ahora está sentada en un avión mientras su marido vuela a la misma ciudad con otra mujer, sin darse cuenta de que su engaño ha quedado al descubierto. Extrañamente, junto con el dolor y el resentimiento, Darlene empezó a sentir algo parecido al alivio. Era como si la larga y angustiosa incertidumbre hubiera terminado por fin. Ahora sabía la verdad, y esa verdad, por amarga que fuera, le daba libertad. Libertad para decidir, libertad para actuar, libertad para ser ella misma, no la esposa del hombre que la había traicionado. De repente había un plan en su mente. No se precipitaría. Se daría tiempo para reflexionar antes de que terminara el vuelo de 4 horas, y luego, cuando aterrizaran en Miami, haría lo que considerara oportuno. En ese momento, Darlene se dio cuenta de que ya no temblaba. Sus manos estaban calmadas, su respiración uniforme. La conmoción empezó a desaparecer, dando paso a una fría determinación. A ver quién es más duro, Wesley, pensó, mirando las nubes que pasaban por debajo. No tienes ni idea de lo que te espera. La hora transcurría lentamente mientras Darlene permanecía sentada mirando la pantalla de televisión integrada en el respaldo del sillón. Había algún tipo de comedia romántica en la pantalla, 2 amantes corriendo bajo la lluvia, pero Darlene no estaba asimilando lo que estaba ocurriendo. Sus pensamientos estaban lejos, en una realidad mucho más despiadada que cualquier película. Se quitó los auriculares y bebió un sorbo del zumo de naranja que le ofreció la azafata. El sabor agrio le devolvió la sobriedad y de repente la decisión surgió por sí sola. Fue como ese momento en el quirófano en el que las constantes vitales de un paciente por fin se estabilizan después de mucho esfuerzo, claridad y alivio al mismo tiempo. Sentarse a especular es insoportable. Tenemos que afrontar la situación de frente. Ahora, mientras estén todos atrapados a 10.000 metros sobre el suelo y Wesley no pueda escapar de la conversación. Darlene se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó, ignorando la mirada de sorpresa de su vecino. Sus movimientos eran tranquilos y pausados, como cuando prepara el instrumental para un procedimiento complejo. Al pasar junto a los demás pasajeros, se sintió extrañamente ajena, como si se observara a sí misma desde la barrera. Aquí está caminando por el pasillo, aquí se acerca a la clase preferente. Entonces se frena al ver la nuca de su marido.
Wesley hablaba animadamente con su compañera, gesticulando enérgicamente, su manera típica de impresionar. Darlene se detuvo justo al lado de su fila, pasando desapercibida por un momento. Wesley estaba recostado en su silla con una copa de champán en la mano, y la mujer a su lado hojeaba una revista de papel satinado. Parecían tan relajados, tan felices. Veo que el viaje de negocios a Seattle resultó ser algo más agradable, dijo Darlene en un tono tranquilo, casi casual. Wesley se atragantó con el champán al oír su voz. Se dio la vuelta bruscamente y su expresión cambió instantáneamente de despreocupada a atónita. La copa que tenía en la mano se inclinó peligrosamente y algunas gotas se derramaron sobre su camisa blanca. ¿Cariño? Su voz sonó una octava más alta de lo habitual. ¿Qué hace usted aquí? Supongo que yo podría hacerte la misma pregunta, respondió, cruzando los brazos sobre el pecho. La mujer que estaba junto a Wesley apartó la vista de la revista y cambió la mirada de uno a otro, desconcertada. Wesley, ¿quién es?, preguntó, y Darlene notó la voz agradable y bien timbrada. Me pregunto para quién trabajará. Probablemente algún tipo de profesión que requiriera interactuar con la gente. Empezó Wesley, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Soy Darlene, se presentó con calma, mirando directamente a los ojos de la mujer. La mujer de Wesley. ¿Y usted es? La expresión de sorpresa en el rostro de la desconocida cambió rápidamente a confusión y luego a enfado. ¿Esposa? Se volvió hacia Wesley. Dijiste que estabas divorciado. Wesley los miró a ambos como un conejo a dos serpientes. Tenía la cara enrojecida y la frente brillante de sudor. Se ajustó frenéticamente el cuello de la camisa. Mirad, no es lo que pensáis, empezó, adoptando un tono formal, como si hablara con clientes. Vanessa, esta es mi exmujer. Estamos en pleno proceso de divorcio. Darlene, iba a decírtelo cuando volviera, pero... Basta, lo cortó Darlene, sorprendida por la frialdad de su voz. Basta de mentiras, Wesley. 10 años han sido suficientes. La azafata, al darse cuenta de la tensa situación, se acercó a ellos. ¿Estáis bien? ¿Puedo ayudarles en algo? Estoy bien, respondió Darlene con una sonrisa de enfermera profesional. Solo ha sido un encuentro inesperado con viejos conocidos. ¿Puedo tomar un vaso de agua? La azafata, claramente poco convencida pero poco dispuesta a inmiscuirse en problemas ajenos, asintió y dio un paso atrás. ¿Quiere sentarse?, sugirió Vanessa señalando un asiento vacío al otro lado del pasillo. Sus ojos eran una mezcla de enfado y curiosidad. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Darlene asintió y se sentó. La situación se estaba volviendo surrealista. 3 adultos hacinados en la clase preferente de un avión, listos para una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Entonces, comenzó Darlene mientras la azafata le traía agua, ¿cuánto tiempo hace que está pasando esto? Wesley abrió la boca, pero Vanessa se le adelantó. 7 meses, respondió sin apartar la mirada. Nos conocimos en una propiedad de Beverly Hills. Yo soy agente inmobiliario, vendo propiedades y Wesley dirigía un equipo de construcción. Dijo que se había divorciado recientemente. Ya veo, asintió Darlene. Se volvió hacia su marido. Y Julia Cortés, el año pasado. Y Melissa, creo, de contabilidad. ¿Y esa chica rubia con anillo de compromiso que te llamó la noche de Navidad? Wesley palideció. ¿Lo sabías?, espetó. No todo y no de inmediato, replicó Darlene. Pero encontré pruebas. Recibos de restaurantes en los que nunca habíamos estado. Recibos de la joyería, aunque no me habías dado nada en 3 años. Llamadas extrañas. Tus desapariciones. El olor pegajoso del perfume de otra persona. Tomó un sorbo de agua para remojar su garganta reseca. ¿Y sabes qué es lo curioso? Todavía creía tus explicaciones. Almuerzos de trabajo, un regalo para su madre, el nuevo perfume de un colega.
Lo creí porque quería creerlo, porque era más fácil que admitir lo obvio. Vanessa miró a Wesley como si lo viera por primera vez. «Nos has mentido a los dos», dijo en voz baja, pero con una furia glacial en la voz. «Y no solo a mí. ¿A otras mujeres también?» Wesley parecía querer caerse por el suelo del avión. «No lo entiendes», empezó él poniéndose a la defensiva. «Tengo un trabajo muy estresante, mucha responsabilidad. Necesitaba distraerme». «¿Distraerme?», intervino Darlene con una risita amarga. «¿Así es como lo llaman ahora?». Bajó los ojos hacia su sencilla alianza de oro. 10 años sin quitárselo. 10 años de fidelidad a un voto que, obviamente, Wesley no se tomaba en serio. «Sabes, siempre pensé que si te pillaba con otra, cogería una rabieta, gritaría, lloraría y rompería la vajilla», continuó Darlene, haciendo girar el anillo en su dedo. «Pero ahora mismo, lo único que siento es alivio. Alivio porque ya no tengo que fingir. No tengo que fingir que no me doy cuenta de que me llamas al baño. No tener que inventar excusas de por qué no vienes a cenar». Wesley se sentó con los hombros caídos. Ya no intentaba defenderse. Su confianza en sí mismo se había evaporado, dejando solo una cáscara del hombre al que Darlene había amado una vez. «No pretendía hacerte daño», murmuró. «Es solo que, de algún modo, pasó». «¿Sucedió?». Vanessa se volvió bruscamente hacia él. 7 meses de mentiras simplemente. «Fui yo». Ocultaste a propósito que estabas casado. Dijiste que me querías. Prometiste un futuro juntos. Darlene miró detenidamente a la mujer. Era guapa, sin duda bien peinada, con ese brillo especial que dan los buenos ingresos y la confianza en uno mismo. En el brazo llevaba un reloj de diseño. Alrededor del cuello llevaba una fina cadena de oro con un colgante, probablemente un regalo de Wesley. ¿De verdad creías que una rica agente inmobiliaria de Beverly Hills se enamoraría de un capataz de Portland?, preguntó Darlene sin malicia, solo por curiosidad. Vanessa se encolerizó. «No es solo un capataz», dijo que tenía su propia empresa de construcción, que hace grandes proyectos. Darlene miró a su marido, que parecía empequeñecerse aún más bajo el peso de la nueva mentira. «Wesley no tiene su propia empresa», dijo en voz baja. «Es capataz en Construcciones Northwest. No es un mal trabajo, pero no tiene contratos millonarios. Y ningún proyecto en Beverly Hills, que yo sepa». Vanessa palideció. Su mirada se desvió hacia Wesley, buscando una refutación, pero el silencio de él habló por sí solo. «¿También mentiste sobre eso?», susurró ella. Wesley se frotó la cara con las manos como si intentara borrar la culpa y el miedo. «Necesitaba causar impresión», murmuró. «Eres tan exitoso, tan de otro mundo, y yo solo soy un mentiroso», terminó Vanessa por él. «No eres más que una mentirosa». Durante unos minutos se hizo un gran silencio entre ellos. Los pasajeros que las rodeaban miraron furtivamente al extraño trío, pero nadie se atrevió a intervenir. Finalmente, Darlene rompió el silencio. «He encontrado la confirmación de una reserva de hotel en Ocean Drive», dijo. «En tu correo electrónico, hace un mes, olvidaste cerrar la sesión de tu cuenta en el ordenador de casa». Wesley se estremeció. «Aún así, me convencí de que era para algún viaje de trabajo, porque creer que era trampa era demasiado doloroso, porque significaría que los últimos 10 años de mi vida habían sido una farsa». «No los 10 años», objetó Wesley en voz baja. «Antes eran reales. ¿Recuerdas nuestra luna de miel? ¿Nuestra primera casa? ¿Aquellos fines de semana en Crater Lake?». Darlene asintió. Se acordaba. Y esa era quizá la parte más dolorosa, saber que su amor había sido genuino, que en algún momento algo había salido mal y que ambos no habían sabido arreglarlo. «¿Cuándo cambiaron las cosas, Wesley?», preguntó ella, sin esperar realmente una respuesta. «¿Cuándo decidiste que podías vivir una doble vida,
que podías engañarme no solo a mí, sino también a otras mujeres. Wesley negó con la cabeza. No lo sé. Ocurrió gradualmente. Coqueteos inocentes al principio, luego una vez después de una fiesta de empresa. Luego, se hizo más fácil. Es más fácil crear nuevas versiones de ti mismo que ser real. ¿Y quién es el verdadero Wesley?, preguntó Vanessa con amargura. ¿Un exitoso hombre de negocios? ¿Un marido ejemplar? ¿O un mentiroso patológico que manipulaba a las mujeres para su propio placer? Darlene las observó y sintió una extraña conexión con aquella mujer que, como ella, había sido engañada. Dos extrañas unidas por la traición de un hombre. No estoy orgulloso de lo que hice, dijo Wesley, y había algo parecido a un auténtico remordimiento en su voz. Pero nunca quise hacerte daño, solo estaba confundido. ¿Confuso?, intervino Darlene. Te han mentido, engañado y manipulado sistemáticamente durante años. No es confusión, Wesley. Es una elección consciente que hacías cada día. La azafata volvió a acercarse a ellos, esta vez con evidente preocupación en el rostro. Lo siento, pero varios pasajeros han expresado su preocupación por su conversación. ¿Puedo pedirles que bajen la voz? Darlene asintió. Por supuesto, les pido disculpas. Ya casi hemos terminado. Cuando la azafata se alejó, Vanessa empezó a recoger sus cosas. Quiero irme, anunció con firmeza. No puedo estar cerca de ese hombre ni un minuto más. Wesley intentó detenerla. Vanessa, por favor, hablemos. Puedo explicártelo todo. ¿Explicar qué? Ella la interrumpió. ¿Cómo mentiste sobre tu estado civil, sobre tu trabajo, sobre tu situación económica? Se volvió hacia Darlene. Me regaló joyas, me llevó a restaurantes caros, alquiló una suite en el Fontainebleau de Miami. ¿Cómo podía permitírselo? Darlene sintió que algo se rompía en su interior. Todos estos años ella y Wesley habían estado ahorrando para el futuro, para la casa que nunca compraron, para los hijos que nunca tuvieron, y él había gastado sus ahorros en otras mujeres. Nuestras cuentas conjuntas, dijo ella en voz baja. De ahí salía el dinero, ¿verdad? ¿Usabas nuestros ahorros para impresionar a tus amantes? Wesley no contestó, y su silencio fue la confesión más elocuente. Vanessa se levantó por fin de su asiento, cogió su bolso y se dirigió decidida a la parte trasera del avión, obviamente en busca de otro asiento. Wesley se sacudió como si quisiera seguirla, pero permaneció sentado, encajonado entre Darlene y su propia vergüenza. No es la única, dijo Darlene tras una larga pausa. Y no hablo de tus otros romances. Hablo de las mujeres que creyeron en tus cuentos de hadas, que creyeron que eras quien decías ser. Wesley la miró. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no solo arruinaste nuestro matrimonio y engañaste a Vanessa, te engañaste a ti mismo, Wesley, creando una fantasía en la que eres más importante, más exitoso, más libre de lo que realmente eres. Ella sacudió la cabeza. ¿Y para qué? ¿Para impresionar a mujeres que ni siquiera te conocen de verdad? Wesley tenía cara de haber recibido un puñetazo. Tal vez por primera vez en años se enfrentaba a una verdad que no podía negar ni endulzar. No siempre he sido así, dijo por fin. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Yo solo quería cosas sencillas, un buen trabajo, una casa, una familia, y luego apareció el hambre, querer ser algo más, probar que podía tenerlo todo, éxito, admiración, amor, mujeres diferentes, mundos diferentes. ¿Y mi amor?, preguntó Darlene, y por primera vez había dolor en su voz. ¿Había dejado de importar? Wesley la miró con auténtica tristeza, tranquilo, fiable, como unos vaqueros viejos o unos zapatos cómodos, y yo quería fuegos artificiales, novedad, riesgo. Darlene soltó una risita amarga. Bueno, el riesgo lo tienes, pero no el riesgo que esperabas, ¿verdad? Miró por la portilla. Solo había nubes, blancas, serenas,
lejos del drama humano y la traición. Luego volvió a mirar a su marido, que ahora le parecía casi un extraño. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo. Me siento casi aliviada. Todos estos años he sentido que algo iba mal, que no era lo bastante buena o lo bastante guapa o lo bastante interesante para ti. Me culpaba por hacer que nuestro matrimonio fuera tan vacío, y ahora me doy cuenta de que no era por mí. Se trataba de ti y de tu incapacidad para apreciar lo que tienes. Wesley abrió la boca para objetar, pero Darlene lo detuvo con un gesto. Basta de palabras, Wesley. No más explicaciones ni excusas. Se acabó. Y, francamente, se acabó hace mucho tiempo, solo que no quería admitirlo. Se levantó, sintiéndose extrañamente ligera, como si el gran peso que había estado cargando todos estos años se le hubiera caído de los hombros. Vuelvo a mi asiento, dijo. Cuando aterricemos, iré a la boda de Caroline como había planeado. Lo que hagas ya no es asunto mío. Wesley levantó la vista hacia ella y por primera vez en mucho tiempo no vio falsa confianza en sus ojos, sino verdadero miedo. El miedo de un hombre que de repente lo había perdido todo, a su mujer, a su amante y sus ilusiones cuidadosamente construidas. Pero ese ya no era su problema. Por primera vez en años, Darlene se sintió verdaderamente libre, no feliz. La felicidad estaba aún muy lejos, pero libre de mentiras, falsedades y autoengaños. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo de vuelta a su asiento de clase turista, sintiendo las miradas de los pasajeros curiosos, pero no le importó. Que la miraran, que murmuren. Acababa de recuperar su derecho a la verdad y no iba a renunciar a él. De vuelta en su asiento, Darlene sintió un extraño vacío en su interior. Su compañera, al darse cuenta de la expresión de su rostro, se apartó delicadamente del ojo de buey, dejándola un momento a solas con sus pensamientos. Miró el anillo de boda que llevaba desde hacía 10 años. Un simple bisel de oro era todo lo que podían permitirse entonces, al principio de su viaje juntos. Más adelante lo cambiaremos por algo más digno, había dicho Wesley. Pero el cambio nunca llegó. La memoria la transportó 12 años atrás, a aquel soleado día en que conoció a Wesley McLennan. Por aquel entonces, acababa de licenciarse en enfermería y había aceptado un trabajo en el Hospital Providence. El hospital había organizado una carrera benéfica y Darlene, una chica activa de familia obrera, se había apuntado con entusiasmo. No buscaba impresionar a nadie ni conocer a nadie. Solo quería apoyar una buena causa y encajar en un nuevo equipo. Wesley era uno de los voluntarios que ayudaban a señalizar la ruta. Alto, bronceado, con una sonrisa abierta y el pelo al viento. Le parecía tan real, tan realista, con unos vaqueros desgastados y una camiseta sencilla con el logotipo de una empresa de construcción local. Una corredora tan guapa se merece un acompañante personal, bromeó él cuando ella se detuvo para ver cómo llegar. Era una frase cursi, pero él la hizo sonar sincera y cálida. Se pusieron a hablar después de la carrera. Dijo que trabaja en un equipo de construcción, pero sueña con abrir su propia empresa. Hablaba de sus planes con tanto entusiasmo, con tanto brillo en los ojos, que ella se contagió involuntariamente de su sueño. Construir es crear algo real, duradero, dijo. No estamos construyendo simples muros, sino casas donde la gente vivirá, amará y criará a sus hijos. Es casi como tu trabajo, salvas vidas, y nosotros creamos lugares para esas vidas. Darlene sonrió al recordar aquello. En aquel momento pensó que había encontrado un alma gemela, alguien que, como ella, valoraba el trabajo honrado y el servicio a los demás. Qué equivocada estaba. Su primera cita tuvo lugar en un pequeño restaurante italiano a las afueras de Portland. Wesley no trató de impresionarla con un local caro, sino que la sobornó con su atención, su capacidad de escucha y su interés sin pretensiones por su trabajo. Le hizo preguntas sobre sus tareas, sobre los pacientes, sobre los procedimientos médicos.
sin arrugar la nariz ni siquiera ante los detalles más desagradables. «Eres muy valiente», le dijo entonces. «Tan fuerte. Yo no podría hacer eso, enfrentarme al dolor y al sufrimiento todos los días». Recordó cómo aquellas palabras la habían hecho florecer. Después de una educación estricta en una familia en la que los elogios eran escasos, el reconocimiento de su fuerza y valentía le había parecido casi mágico. Luego hubo una serie de citas, paseos por el parque, proyecciones de películas, picnics junto al río. Wesley era atento, cariñoso, divertido. Podía hablar durante horas de sus proyectos, de nuevas técnicas de construcción, de qué tipo de casas construiría cuando se convirtiera en contratista independiente. Se declaró después de 8 meses de noviazgo, en el mismo parque donde tuvieron una de sus primeras citas. Un anillo sencillo en una caja de terciopelo, una puesta de sol, un banco junto al lago. Sin lujos ostentosos, solo palabras sinceras y una promesa de amor eterno. «Construiré nuestra vida con el mismo cuidado que construyo una casa», dijo entonces. «Unos cimientos sólidos, paredes fuertes, un tejado firme. Nada destruirá lo que crearemos juntos». Darlene suspiró, mirando por el ojo de buey. Qué poéticas sonaban aquellas palabras, y qué falsas eran en realidad. Su boda había sido modesta, solo amigos íntimos y unos pocos parientes. El padre de Darlene había muerto para entonces, y su madre desaprobaba su elección, pues pensaba que Wesley no era lo bastante prometedor. «Trabaja con las manos», dijo ella con desdén. «¿Eso es una carrera?» Pero Darlene no escuchaba. Ella creía en Wesley, en su ambición y su talento. Estaba dispuesta a apoyarlo en el camino hacia el éxito, a ser su respaldo, su apoyo. Los 2 primeros años de matrimonio fueron casi perfectos. Alquilaron un pequeño piso en un barrio indeseable de Portland, todo lo que podían permitirse con sus modestos sueldos. Darlene trabajaba en el hospital, a menudo haciendo turnos extra. Wesley trabajaba en la construcción, ascendiendo gradualmente de simple peón a ayudante de capataz. Por las noches cenaban juntos, compartían las noticias del día y hacían planes para el futuro. Wesley hablaba de cursos de formación continua que le ayudarían a progresar en su carrera. Darlene soñaba con un hogar propio, quizá incluso con tener hijos dentro de unos años. «Primero tienes que ponerte en pie», dijo Wesley con sensatez. «Gana lo suficiente para no tener que hacer turnos de noche cuando tengamos hijos». Ella aceptó. Siempre seguía sus planes porque le parecían sensatos, correctos. Al tercer año de casados, Wesley decidió seguir cursos de gestión de la construcción. Eran caros, pero convenció a Darlene de que era una inversión para su futuro juntos. «Es solo por un año», dijo, «y luego puedo solicitar el puesto de capataz. Eso es otro sueldo, nena. Podremos ahorrar para una casa». Y ella aceptó. Hizo aún más turnos extra, a menudo trabajando de noche para pagar sus estudios. Volvía a casa agotada, con los ojos rojos y los pies hinchados, pero feliz de poder ayudar a su marido a cumplir su sueño. Wesley obtuvo el título y se convirtió en capataz. Su situación económica mejoró, no drásticamente, pero sí de forma tangible. Se mudaron a un piso mejor, pudieron comprarse un coche nuevo en lugar del viejo cacharro, que se estropeaba constantemente. Pero con el nuevo puesto llegaron nuevas burwamo, eventos corporativos, reuniones con clientes, viajes de negocios repentinos. Wesley se quedaba hasta tarde cada vez más a menudo en el trabajo, cenaba en casa cada vez con menos frecuencia. «No tienes ni idea de la responsabilidad que supone», dijo él en respuesta a los tímidos reproches de ella. «Todo un equipo bajo mi mando, contratos millonarios, plazos». Y ella volvió a aceptar, volvió a creer, volvió a esperar. En su 5.º año de matrimonio, decidieron intentar tener un hijo. Darlene
Estaba en la treintena y no quería aplazar la maternidad demasiado tiempo. Ahora es el momento, instó a Wesley. Somos estables económicamente, tú tienes un buen trabajo y yo puedo trabajar a tiempo parcial. Wesley no se opuso, aunque no mostró ningún entusiasmo. Si eso es lo que quieres, dijo con una sonrisa que ahora, en el recuerdo de Darlene, parecía condescendiente. Pero el niño no aparecía. Mes tras mes, prueba negativa tras prueba negativa. Darlene empezó a preocuparse. Wesley la tranquilizó. Todo a su tiempo, quizás sea lo mejor. Ahora estoy trabajando en un proyecto importante, necesito concentrarme. Tras un año de intentos infructuosos, sugirió ir al médico. Wesley se negó al principio. Es caro y probablemente innecesario, pero acabó aceptando. Los exámenes no revelaron ningún problema, ni para ella ni para él. Infertilidad inexplicable, dijo el médico. Suele ocurrir. Puedes probar la tecnología de reproducción asistida. Pero Wesley estaba en contra. Es demasiado caro, dijo, y demasiado invasivo. Démosle otra oportunidad a la naturaleza. Y de nuevo, ella estuvo de acuerdo. Otra vez creyó. Volvió a esperar. Y entonces llegó la muerte de sus padres. Primero su padre, de un ataque al corazón. 6 meses después, su madre, de cáncer. Darlene estaba destrozada por el dolor. Necesitaba apoyo, un hombro en el que apoyarse. Pero Wesley estaba críticamente ocupado en un lugar importante durante ese periodo. Estaba allí físicamente. Venía a casa, dormía en su cama, pero emocionalmente ausente. Sus palabras tranquilizadoras sonaban repetitivas, sus abrazos parecían mecánicos. Necesitas una distracción, dijo. Tal vez apuntarte a yoga o a un curso de cocina. Como si las clases de cocina pudieran llenar el vacío de la pérdida de sus padres. Como si el yoga pudiera sustituir el apoyo de un marido cariñoso. Aquella fue la primera vez que Darlene cuestionó de verdad su matrimonio. Por primera vez se permitió admitir que Wesley podía no ser el hombre que ella creía. Pero rápidamente alejó esos pensamientos. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene sus malas rachas. Tal vez él no sabía cómo apoyarla en su dolor. Tal vez para él era duro verla sufrir. Se sumergió en su trabajo, encontrando consuelo en el cuidado de los demás. El hospital se convirtió en su segundo hogar, sus colegas en su segunda familia. Y Wesley se había vuelto cada vez más distante. Ahora, mirando atrás, Darlene veía todas las señales de su engaño. Regresos tardíos, viajes de negocios repentinos, ropa nueva, llamadas extrañas, la contraseña en el teléfono, la ducha nada más llegar a casa. Pero ella no quería ver lo obvio. No quería admitir que su matrimonio se estaba desmoronando, que el hombre al que había unido su vida vivía en un mundo de mentiras y autoengaños. Darlene recordó su 7º aniversario de boda. Había preparado una cena especial, comprado una botella de buen vino y se había puesto un vestido nuevo. Wesley prometió estar en casa a las 7. Llegó a las 10, ligeramente ebrio, con una disculpa superficial sobre una reunión inesperada con un cliente potencial. Olía a perfume de mujer, dulce, floral, nada que ver con el suyo. Era de la secretaria del cliente, explicó su silenciosa pregunta. Me estaba despidiendo con un abrazo. Esas mujeres de las oficinas son siempre tan estiradas. Y volvió a creer, o fingió creer, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Aquella noche, tras una cena fría y una tensa conversación sobre nada, hicieron el amor mecánicamente, sin mucha pasión. Wesley cerró los ojos y Darlene se preguntó en quién estaría pensando en aquel momento. Al día siguiente, le regaló una pulsera de plata con un pequeño corazón colgante. Siento lo de ayer, dijo con una sonrisa. Sabes que solo te quiero a ti. Ahora se daba cuenta de que había sido un regalo, comprado apresuradamente, por sentimiento de culpa.
tal vez en la misma tienda donde compraba joyas para sus amantes. Su relación se había convertido poco a poco en una formalidad vacía. Vivían en la misma casa, pero como en mundos paralelos. Darlene trabajaba en el hospital, atendiendo a los pacientes, manteniendo relaciones con sus pocos amigos. Wesley. Bueno, ahora ella sabía lo que Wesley realmente hacía. Sus últimas vacaciones juntos, en la costa de Oregón el año pasado, habían sido un desastre. Wesley estaba constantemente al teléfono, consultando su correo electrónico, irritable y distraído. Cuando Darlene le propuso una cena romántica en un restaurante con vistas al mar, él se negó, alegando cansancio. «Podemos pedir pizza a la habitación», dijo, sin apartar los ojos de la pantalla del portátil. «Así es más acogedor». Pidieron pizza. Comieron en silencio, mirando la televisión, donde pasaban una película de acción sin sentido. Y entonces Wesley dijo que tenía que salir, que la señal del móvil en su casa era demasiado débil para una llamada importante. Volvió 2 horas después, oliendo a alcohol y cigarrillos. «Conocí a un tipo de la casa de al lado», explicó. «Hablamos y nos tomamos una cerveza. No te importa, ¿verdad? Estamos de vacaciones, después de todo». Y ella volvió a fingir que creía. De nuevo se tragó la mentira. De nuevo se quedó callada. Después de esas vacaciones, algo en el interior de Darlene finalmente se quebró. Empezó a notar todas las incoherencias en las historias de Wesley, todas las incoherencias en su horario, todas las rarezas en su comportamiento. Encontró recibos de restaurantes en días en los que supuestamente estaba en reuniones de negocios, una factura de una joyería, aunque hacía tiempo que no le regalaba nada, entradas para un concierto de un grupo que nunca había mencionado. Pero Darlene aún no estaba preparada para una confrontación directa, tal vez por miedo a escuchar la verdad, tal vez por reticencia a romper la última de sus ilusiones. Siguió viviendo en su capullo de negación, fingiendo que todo iba bien, que su matrimonio no estaba muerto, que Wesley no la traicionaba regular y metódicamente. Y ahora, sentada en el avión que la llevaba hacia su nueva vida, Darlene por fin se había permitido ver el panorama completo, verlo y aceptarlo. Wesley nunca había sido el hombre que ella amaba, o mejor dicho, lo había sido en otro tiempo, pero luego había cambiado, sin que ella se diera cuenta, quizá ni él mismo. Un joven carpintero que soñaba con tener su propia empresa se había convertido en un hombre para quien el glamour exterior y el reconocimiento eran más importantes que la honradez y la lealtad. Un hombre que había creado toda una vida paralela a sus espaldas. Recordó cómo había visto accidentalmente su teléfono hacía unos meses, desbloqueado y con la correspondencia abierta. El nombre Vanessa y un emoji en forma de corazón. El mensaje: «Estoy deseando que llegue nuestro viaje. Va a ser inolvidable». Darlene fingió no haberlo visto entonces. Se convenció a sí misma de que podía haber sido un contacto de trabajo, que el corazón no significaba nada, que el Ibhalzo podía ser de negocios. Pero en el fondo, lo sabía. Lo sabía y tenía miedo de admitirlo. Ahora, tras una confrontación directa con la realidad, todo encajaba. Todos los detalles se unieron en una imagen completa, fea, pero real. Su matrimonio se había basado en una mentira. No desde el principio, 12 años atrás, ella creía que estaban construyendo un futuro juntos. Pero poco a poco Wesley se había creado una realidad diferente, en la que ella no era más que una tapadera, un frente que ignorar en aras de la vida Bajiba, una vida con otras mujeres, con un estatus fingido, con logros falsos. Y ella lo permitió, con su silencio, su falta de voluntad para ver lo obvio, su disposición a creer incluso las explicaciones más patéticas. Darlene se quitó la alianza y se la guardó en el bolsillo. Por primera vez en 10 años, su dedo estaba libre de aquel símbolo de fidelidad que había demostrado ser unilateral. No sintió remordimiento.
solo cansancio por su larga lucha con la realidad y un alivio extraño, casi aterrador, por no tener que fingir más. Pasara lo que pasara, por difícil que resultara su nueva vida sin Wesley, se basaría en la verdad, sobre su propia verdad, que había ignorado durante tanto tiempo por la ilusión de la felicidad conyugal. Darlene cerró los ojos y se recostó en la silla. Aún quedaban 2 horas de vuelo hasta Miami. 2 horas para ordenar sus pensamientos y decidir qué decirle a Wesley cuando volvieran a encontrarse cara a cara, porque el encuentro era inevitable. Y esta vez no se quedaría callada. Esta vez le diría toda la verdad, no solo a él, sino a sí misma. El avión entró en la zona de turbulencias. Darlene se agarró con más fuerza a los reposabrazos, aunque la sacudida física le molestó mucho menos que la agitación emocional de las últimas horas. El capitán anunció por megafonía que los pasajeros debían volver a sus asientos y abrocharse los cinturones. Vio a la azafata caminar por el pasillo con pasos rápidos y en ese momento vio a Vanessa, que también volvía a su asiento. Sus miradas se cruzaron y Darlene se sorprendió al notar que, en lugar de hostilidad, había determinación en los ojos de la otra mujer. Vanessa aminoró la marcha y se detuvo junto a su fila. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó en voz baja, ignorando la advertencia de que tomaran asiento. Darlene se detuvo un momento y luego asintió. Por supuesto. El vecino de Darlene, que dormitaba junto a la ventanilla, abrió los ojos al oír las voces, pero, sin mostrar interés por la conversación, volvió a sumirse en el sueño. Vanessa miró nerviosa a la azafata que pasaba por allí y luego se inclinó hacia ella. Quiero saber la verdad, toda la verdad. Usted es la única persona de este avión que puede decirme la verdad. Darlene sintió una extraña mezcla de simpatía y amargura. Aquella mujer, tan hermosa y segura de sí misma como parecía, era tan víctima de las mentiras de Wesley como ella. «Abróchese el cinturón, por favor», le recordó la azafata, y Vanessa se enderezó de mala gana. «Estaré en el baño dentro de 10 minutos», dijo en voz baja. «Nos vemos allí si quieres hablar». Antes de que Darlene pudiera responder, Vanessa ya estaba avanzando por el pasillo hacia la clase preferente. Darlene se recostó en su asiento, pensativa. ¿Quería tener esta conversación? ¿Qué podía decirle a la mujer con la que su marido la engañaba? Una parte de ella quería cerrar los ojos y esperar el resto del vuelo para desaparecer de la vida de Wesley para siempre. Pero la otra parte, la que siempre buscaba la verdad, incluso la más dolorosa, sabía que aquella conversación era necesaria, no por el bien de Wesley, sino por el suyo propio, y probablemente también por el bien de Vanessa. Las turbulencias disminuyeron. El capitán anunció que los pasajeros podían desabrocharse los cinturones, pero les aconsejó que permanecieran en sus asientos. Darlene esperó unos minutos, se levantó y se dirigió al lavabo, en la cola del avión. Al pasar por delante de la clase preferente, no miró deliberadamente en dirección a Wesley, aunque podía sentir su mirada en la piel. Vanessa ya la esperaba en el lavabo, frotándose nerviosamente la correa de un costoso reloj en la muñeca. Al ver a Darlene, se enderezó y abrió la puerta de uno de los lavabos. ¿Entramos? Sería más cómodo hablar allí, sugirió. Darlene asintió, aunque la perspectiva de apretujarse en un minúsculo compartimento con la amante de su marido le parecía surrealista hasta el absurdo. Pero cosas más raras le habían pasado en la vida, como encontrarse a su marido con otra mujer a bordo de un avión cuando se suponía que estaba en otra ciudad. El retrete era estrecho pero estaba limpio. Vanessa cerró la puerta y se volvió hacia Darlene, cruzando los brazos sobre el pecho. En la brillante luz fluorescente, su rostro parecía tenso y cansado a pesar de su impecable maquillaje. «Háblame de él», exigió sin preámbulos. «¿Quién es realmente?» Me di cuenta de que no sabía nada del hombre con el que salía desde hacía 7 meses. Darlene se apoyó en el fregadero, extrañamente tranquila. «¿Qué quieres saber?» «Todo.
Los ojos de Vanessa brillaban con determinación. Para empezar, ¿de verdad trabaja en la construcción? Sí, es verdad, asintió Darlene. Es capataz de Northwest Construction desde hace unos 6 años. Antes era ayudante de capataz, pero empezó como carpintero, pero dijo que tenía su propia empresa, que hacía grandes proyectos por toda la costa oeste. Wesley nunca tuvo su propia empresa. Una vez fue su sueño, pero nunca dio ningún paso para conseguirlo. Es un buen capataz, pero un asalariado normal, como la mayoría de nosotros. Vio que la cara de Vanessa cambiaba cuando la realidad empezó a reemplazar las ilusiones que Wesley había creado. ¿Y el proyecto en Beverly Hills? ¿Dónde nos conocimos? Darlene negó con la cabeza. Su empresa solo trabaja en Portland y alrededores. Nunca han tenido un proyecto en California que yo sepa. Ni siquiera ha viajado allí en los últimos años. Vanessa se tapó los ojos, claramente intentando comprender esta información. Pero he visto fotos de las instalaciones. Me enseñó planos. Probablemente los encontró en Internet o los cogió del trabajo, sugirió Darlene. A Wesley siempre se le daba bien crear historias convincentes. Vanessa bajó la cabeza y sus hombros se hundieron ligeramente. ¿Y tú? Preguntó levantando la vista. Dice que rompisteis hace 2 años, que solicitasteis el divorcio, pero que el proceso se retrasó debido a algunas complicaciones legales. Darlene sacó el teléfono del bolsillo y abrió la galería. Encontró una foto del mes pasado. Wesley y ella en el sofá del salón, viendo una película por la noche. Una instantánea casera corriente, nada especial, pero en la que se veía claramente que vivían juntos. Fue tomada hace 4 semanas, dijo mostrando la pantalla a Vanessa. Vivimos juntos desde hace 10 años. Compartimos cuenta bancaria, hipoteca y seguro. Nunca hemos hablado de divorcio. Vanessa cogió el teléfono y se quedó mirando la foto, como si tratara de encontrar una trampa. Luego hojeó la galería, donde había otras fotos de su vida juntos. Una cena con amigos, un viaje a la playa, momentos cotidianos. Dios, susurró, devolviéndole el teléfono. Soy una idiota. No, objetó Darlene en voz baja. Acabas de creer a un hombre al que se le da muy bien mentir. Créeme, sé lo que se siente. Vanessa se apoyó en la puerta de la caseta, su postura perfecta por fin rota. ¿Y todo lo demás? Preguntó tras una pausa. Dijo que había estudiado en Stanford, pero que lo había dejado por problemas económicos, que tenía un negocio de construcción en Seattle, pero que lo vendió y se mudó a Portland. Darlene negó con la cabeza. Wesley se graduó en el Portland Community College, nunca fue a Stanford y nunca vivió en Seattle. Nació y creció en un pueblecito a 1 hora de Portland y después de la universidad se metió directamente en el sector de la construcción. Con cada palabra que decía Darlene, el rostro de Vanessa se volvía más y más atónito. ¿Así que toda su historia es mentira?, preguntó con indisimulada amargura. ¿Todo lo que me ha contado de sí mismo? No todo, respondió Darlene con sinceridad. Estoy segura de que algunas cosas eran ciertas. Wesley es muy bueno en la construcción. Le gusta mucho el béisbol y no soporta el marisco. Se le da muy bien arreglar casi todo lo que hay en casa. Hizo una pausa y luego añadió. Pero cuando se trata de sus logros, sus antecedentes, su situación financiera, sí, probablemente todo era mentira. Vanessa suspiró pesadamente y se pasó una mano por el pelo, despeinando ligeramente su peinado perfecto. Soy agente inmobiliaria en Beverly Hills Real Estate, dijo tras una pausa. Estoy especializada en propiedades de lujo. Nos conocimos en una feria inmobiliaria de Los Ángeles hace 7 meses. Se me acercó, se presentó como propietario de una empresa de construcción de Portland interesado en invertir en California. Sonrió amargamente. Era tan confiado, conocedor. Habló de códigos de construcción, tendencias del mercado, estilos arquitectónicos.
Pensé que había encontrado un alma gemela, alguien que entendía mi mundo. Darlene asintió. Ella también había creído encontrar un alma gemela en Wesley. Intercambiamos contactos, continuó Vanessa. Luego hubo llamadas, mensajes de texto. Voló a Los Ángeles, supuestamente para reunirse con inversores, y cenamos juntos por primera vez. Fue atento, interesado en mi trabajo, mis aficiones, no como la mayoría de los hombres que solo esperan hablar de sí mismos. Había una nota de nostalgia en su voz que Darlene comprendió bien. Wesley sí que sabía escuchar cuando quería impresionar. Un mes después, se ofreció a enseñarme unos terrenos urbanizables, continuó Vanessa, como si intentara sonsacarme la verdad. Encontré varias opciones y preparé una presentación. Estaba encantado. Dijo que era exactamente lo que buscaba para su nuevo proyecto. Incluso pagó un depósito por uno de los terrenos. $20,000. Me alegré mucho, era algo muy importante para mí. Y entonces me dijo que sus inversores habían cambiado de opinión, que el proyecto estaba en suspenso. El depósito, por supuesto, había desaparecido. Darlene sintió que le subía una oleada de ira. ¿$20,000? ¿El año pasado? Vanessa asintió. Octubre. Nuestros ahorros, murmuró Darlene. Nuestros malditos ahorros que hemos estado ahorrando durante años. Me dijo que lo pondría en algún fondo de inversión, que era para nuestro futuro. Ahora le tocaba a Vanessa mirar con compasión. Lo siento, no sabía. Claro que no lo sabías. Darlene negó con la cabeza. Igual que yo no sabía nada de ti, o lo de las otras mujeres. ¿Otras mujeres? Vanessa levantó la cabeza. ¿Cuántas eran? Darlene se encogió de hombros. No estoy segura. Sé de 3 en los últimos 2 años. Puede que hubiera otras. Vanessa se cubrió la cara con las manos. Dios, qué idiota soy. Busqué información sobre su empresa, pero al no encontrar nada, me explicó que operaba bajo la marca de una corporación mayor, y le creí. Porque querías creer, dijo Darlene en voz baja. Todos queremos creer a las personas que queremos. Vanessa bajó las manos y miró a Darlene con auténtica sorpresa. ¿Por qué eres tan comprensiva? Yo en tu lugar me odiaría. No puedo odiarte por haber sido víctima del mismo engaño que yo, replicó Darlene. La única diferencia es que tú te enteraste de la verdad 7 meses después y yo 10 años después. Ambas callaron, absortas en sus propios pensamientos. Un golpe en la puerta las hizo estremecerse. Disculpe, hay cola, dijo la azafata desde detrás de la puerta del lavabo. ¿Va todo bien? Sí, enseguida salimos, contestó Darlene. 1 minuto más, por favor. Intercambió una rápida mirada con Vanessa. Tenemos que hablar con él, dijo Vanessa con firmeza. Juntas, que nos mire a las dos a los ojos e intente zafarse. Darlene asintió. Ya se le había pasado antes por la cabeza. Después de todo, ¿por qué iba a evitar Wesley la confrontación? ¿Después del aterrizaje? Preguntó. No, dijo Vanessa negando con la cabeza. Ahora, mientras estemos todos en el avión y él no tenga a dónde huir. Salieron del lavabo ignorando las miradas curiosas de los pasajeros que esperaban. Darlene se sintió un poco mareada, no por las turbulencias, sino por todo lo que había aprendido en la última hora. Tal vez Wesley no fuera solo un mentiroso, sino un ladrón. Y sus maquinaciones no se limitaban a hacer trampas. Estaba gastando el dinero que compartían, quizá incluso abusando de la tarjeta corporativa. El capitán volvió a anunciar por megafonía que el avión había entrado en zona de turbulencias y pidió a los pasajeros que regresaran a sus asientos y se abrocharan los cinturones. Darlene y Vanessa se miraron. «Es ahora o nunca», dijo Vanessa. «Vámonos». Se dirigieron a la clase preferente, donde Wesley estaba sentado mirando la pared de enfrente con expresión perdida. Cuando los vio juntos, se sobresaltó y sus ojos se abrieron de pánico. «Aquí no», dijo.
mirando nervioso a los asientos de al lado, donde otros pasajeros observaban con interés el desarrollo del drama. ¿Dónde?, preguntó Vanessa con brusquedad. ¿En tu suite de luna de miel del Hotel Fontainebleau? ¿La que reservaste con la tarjeta de crédito de tu jefe? Wesley se puso tan pálido que Darlene se preguntó por un segundo si iba a desmayarse. ¿Dónde? Dejó de hablar, cambiando la mirada de una mujer a otra. ¿Hablaron entre ustedes? Sí, hablamos de muchas cosas, respondió Darlene con calma. Sobre tu inexistente empresa de construcción, de tus estudios ficticios en Stanford, sobre el anticipo del solar de Beverly Hills que pagaste con nuestros ahorros. La azafata, dándose cuenta del creciente conflicto, se acercó rápidamente a ellas. Señoras, voy a tener que pedirles que vuelvan a sus asientos. Estamos en una zona de turbulencias, no es seguro. Un momento, les pidió Vanessa. Es importante. La azafata dudó, pero después de que el capitán volviera a advertirle del aumento de las turbulencias, se volvió más insistente. Tengo que insistir. Pueden continuar la conversación después del aterrizaje, previsto para dentro de 30 minutos. Darlene sintió la mano de Vanessa en el codo. Vámonos. Ahora volvemos. Fueron a sus asientos y Darlene, abrochándose el cinturón, se sintió extrañamente aliviada por el ligero respiro. Necesitaba ordenar sus pensamientos, decidir exactamente qué quería decirle a Wesley en esta última conversación. El avión se sacudió y volvió a sacudirse con más fuerza. Pequeños objetos, vasos, revistas, rebotaron en las mesas. Varios pasajeros jadearon. Alguien rió nerviosamente. Darlene se agarró a los reposabrazos y cerró los ojos. No por miedo. Estaba acostumbrada a las situaciones de crisis por sus años en la UCI, sino porque se dio cuenta de repente. Estaba preparada para poner fin a este matrimonio, a este capítulo de su vida, preparada para marcharse sin mirar atrás. 10 años es mucho tiempo, pero no lo suficiente para pasarlo en mentiras y traiciones. El capitán anunció que el avión había salido de la zona de turbulencias, pero recomendó a los pasajeros que permanecieran abrochados hasta que hubiera aterrizado por completo. Darlene miró de nuevo el anillo de boda que aún tenía en la mano, un simple bisel de oro, símbolo de una promesa que se había roto quizá más de una docena de veces. El avión inició el descenso. A través del ojo de buey podía ver la costa de Florida, las playas blancas y las aguas turquesas del Atlántico, un hermoso paisaje que debería haber sido el telón de fondo de un descanso de la rutina, pero que en cambio fue el escenario de la escena final de su matrimonio. Cuando el avión aterrizó y empezó a rodar hacia la terminal, Darlene se desabrochó el cinturón de seguridad, cogió su maleta y se dirigió decidida a la clase preferente. Sabía que Wesley no podría evitar la conversación. Vanessa ya estaba de pie en el pasillo junto a su asiento, con una expresión de rabia contenida. «Ibas a pedirme matrimonio», la oyó decir Darlene acercándose. «Mientras estás casado. ¿Te das cuenta de lo... locura?» Wesley parecía acorralado. Su habitual confianza se había evaporado, dejando a un hombre confuso y asustado. «Puedo explicarlo», comenzó, pero vaciló al ver a Darlene. Por un momento se hizo el silencio en la cabina de clase preferente, solo roto por el ruido de los motores y el anuncio del capitán de que los pasajeros podían desembarcar. «No tienes nada que explicar, Wesley», dijo Darlene con calma. «Los dos sabemos la verdad. La pregunta es, ¿qué sabes tú de ti mismo? ¿Te das cuenta de en lo que te has convertido?» «En un mentiroso patológico», dijo Vanessa. «Un hombre que traiciona a los que le quieren», añadió Darlene. Wesley tragó saliva y la niña de sus ojos se crispó. «Mira, sé que lo que hice estuvo mal, pero no es lo que tú crees. Estoy confuso, ¿Confuso?», le interrumpió Vanessa. «Construiste a propósito una relación conmigo durante 7 meses sabiendo que estabas casado.
Mentiste sobre tu trabajo, tu pasado, tus finanzas. Eso no es confusión, es cálculo a sangre fría. Y no es la primera vez, añadió Darlene en voz baja. Ya lo has hecho antes, con otras mujeres. Wesley la miró sorprendido. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo? No todo el tiempo, pero desde hace un par de años tengo mis sospechas. Demasiadas incoherencias, demasiadas explicaciones inverosímiles. Ella negó con la cabeza. No quería admitir lo evidente. Los pasajeros empezaron a salir del avión. Algunos ralentizaron sus pasos al pasar junto al extraño trío, pero la mayoría se apresuró hacia la puerta de embarque. «Te quiero», dijo Wesley de repente mirando a Darlene. «Siempre te he querido. Es verdad». «No te atrevas», replicó ella bruscamente. «No te atrevas a usar esas palabras. No sabes lo que es el amor. El amor es lealtad, respeto, honestidad. Tú no tienes nada de eso». Luego se volvió hacia Vanessa. «Y tú eras especial. Realmente iba a dejarlo todo por ti. Empezar una nueva vida». Vanessa cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Con qué dinero, Wesley? ¿Con el dinero que le robaste a tu jefe? ¿O con el dinero que estafaste a tu mujer?» «Eso no es cierto», protestó. «Tenía planes, planes de verdad. Iba a montar mi propio negocio, construir una casa». «¿La que me enseñaste en los planos?», preguntó Vanessa. «La de 3 plantas con vistas al río, la que solo existe en tu imaginación». Wesley abrió la boca, pero no pudo decir nada. Su mirada oscilaba entre las dos mujeres, como si buscara una escapatoria, una salida de la trampa en la que se había metido. «Se acabó», dijo Darlene con firmeza. «No haré una escena, no intentaré avergonzarte ni castigarte. Simplemente me voy. Nuestro matrimonio ha terminado». Sacó su alianza del bolsillo y la colocó en el reposabrazos de su silla. «Cuando vuelvas a Portland, quiero que recojas tus cosas y te mudes. Puedes dejarle las llaves a tu compañera de piso. Me pondré en contacto con un abogado para lo del divorcio». Wesley la agarró del brazo. «Darlene, por favor, al menos hablemos. 10 años de matrimonio no se pueden tirar a la basura, tirarlos a la basura. Puedo cambiar, veré a un terapeuta, haré lo que sea». «Es demasiado tarde», respondió ella, soltándole la mano. «Demasiado tarde». Vanessa también se dio la vuelta para marcharse, pero Wesley se puso en pie de un salto. «Vanessa, espera, podemos volver a empezar. Ahora que todas las cartas están sobre la mesa, podemos construir nuestra relación sobre la honestidad». Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par, asombrada. «¿En serio? ¿Después de todo lo que he aprendido? ¿Después de haberme mentido literalmente en todo?». Ella negó con la cabeza. «No solo eres un mentiroso, Wesley. Vives en una especie de realidad alternativa». Una azafata se acercó a ellos. «Lo siento, pero todos los pasajeros deben desembarcar. Nos estamos preparando para el próximo vuelo». Darlene asintió. «Nos vamos». Lanzó una última mirada a su marido. «Adiós, Wesley». Él se quedó allí, confuso y perdido, con el anillo de boda en el brazo de la silla, símbolo de 10 años que ahora parecían un extraño sueño. «Darlene, por favor», le temblaba la voz. «No lo hagas. Intentemos al menos terapia o algo, por el bien de todo lo que teníamos». «No teníamos nada», replicó ella en voz baja. «Solo la ilusión que había aceptado como realidad durante tanto tiempo». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, sintiendo que sus hombros se enderezaban un poco más a cada paso, su respiración un poco más libre. Vanessa la alcanzó a la salida del avión. «¿Estás bien?», preguntó, y había auténtica preocupación en su voz. Darlene asintió. «Lo estaré. ¿Y tú?». «Yo también», contestó Vanessa. «¿Sabes una cosa? La verdad es que me alegro de que todo haya salido a la luz ahora y no 1 o 2 años después. Podría haber sido mucho peor». «Como la mía», dijo Darlene con una sonrisa amarga. 10 años de mi vida.
Bajaron juntas por la rampa telescópica hasta la terminal del aeropuerto, dos extrañas unidas por una extraña experiencia que cambió sus vidas para siempre. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Vanessa. Voy a ir a la boda de mi prima, como tenía planeado, respondió Darlene. Y luego, no lo sé, volveré a Portland, recogeré los pedazos y empezaré de nuevo. Llegaron a la zona de recogida de equipajes y Vanessa se detuvo. Solo llevo equipaje de mano, así que creo que me iré. Le dio a Darlene una tarjeta de visita. Si alguna vez necesitas una inmobiliaria en Los Ángeles, o simplemente quieres hablar con alguien que entienda por lo que estás pasando. Darlene cogió la tarjeta y sonrió. Gracias, cuídate mucho. Tú también, respondió Vanessa. Hizo una pausa y añadió. Sabes, siempre pensé que era astuta y sabía juzgar a las personas, y resulta que ni siquiera fui capaz de reconocer a una mentirosa tan evidente. No te culpes, dijo Darlene. Wesley es muy persuasivo cuando quiere algo. Viví con él 10 años y no me di cuenta de muchas cosas, o no quería darme cuenta. Vanessa asintió. Bueno, definitivamente he aprendido la lección. La próxima vez comprobaré la información con más cuidado antes de invertir mis sentimientos. Un enfoque sensato, convino Darlene, pensando en cómo aplicaría el mismo principio a su propia vida. Se despidieron y Darlene se dirigió al carrusel de equipajes para recoger su maleta. Sentía un extraño vacío en su interior, como si le hubieran quitado algo importante, algo doloroso, pero que había formado parte de ella durante mucho tiempo. Después de recoger su equipaje, atravesó la zona de control de aduanas y salió al vestíbulo de llegadas. La esperaba la brillante luz del sol de Miami que entraba por las enormes ventanas de la terminal y la libertad de nuevas posibilidades. Cuando miró a su alrededor, vio a Wesley, que acababa de salir de la zona de control y miraba confuso a su alrededor, quizá buscándola a ella o a Vanessa. Sus miradas se cruzaron un instante y Darlene vio en sus ojos la súplica, el pánico, la desesperación de un hombre que había perdido terreno bajo sus pies. Podría haber ido a verle, podría haber escuchado otra ronda de excusas, incluso podría haberle dado otra oportunidad, como había hecho tantas veces antes, sin darse cuenta. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta y se dirigió a la salida, donde la esperaba un taxi. Subió al coche y dio la dirección del hotel donde se alojaría para la boda de su primo. Cuando el taxi aterrizó, no miró hacia atrás, hacia el aeropuerto. Miró al frente, a la carretera que la llevaba a la ciudad, a su nueva vida. El sol de Miami brillaba, reflejándose en las fachadas de cristal de los edificios y en la superficie acuosa de la bahía. Darlene bajó la ventanilla y sintió la cálida brisa salada en la cara. Inhaló profundamente, dejando que este aire nuevo llenara sus pulmones. Por supuesto, le esperaban retos. El divorcio, la división de bienes, las inevitables preguntas de amigos y colegas. Quizá incluso problemas económicos si se confirmaban sus sospechas de que Wesley había dilapidado los ahorros que compartían. Pero ahora mismo, en ese momento, solo sentía alivio. Alivio por no tener que seguir fingiendo. Se acabó el ignorar las señales de alarma, el inventar excusas para lo inexplicable, el convencerse a sí misma de que todo iba bien cuando su instinto le gritaba lo contrario. El taxi se detuvo en un semáforo y Darlene se fijó en una pareja que caminaba por la acera. Un hombre y una mujer, cogidos de la mano, riéndose de algo que solo ellos dos conocían. En otro tiempo, ella también había creído en ese tipo de amor. Quizá algún día volvería a creer, pero no ahora. Ahora necesitaba tiempo, tiempo para curar sus heridas, para recapacitar, para construir una nueva versión de sí misma. Pensó en la próxima boda de su prima, en lo que les diría a sus parientes cuando le preguntaran dónde estaba Wesley. ¿La verdad? ¿Una mentira educada? ¿Algo intermedio? Ya lo decidiría más tarde. Ahora mismo, lo importante es que ha dado el primer paso. El paso más difícil, de la mentira a la verdad, de la ilusión a la realidad.
Darlene apretó la palma de la mano contra el cristal del taxi, sintiendo el calor del sol de Florida, el calor de una nueva vida en la que ya no sería una sombra junto a su marido mentiroso, sino la protagonista de su propia historia. El coche giró por la amplia avenida que llevaba a la costa, y Darlene vio el inmenso azul del océano delante de ella. Simbólico, pensó. Como el océano, la vida está llena de incógnitas, pero también de posibilidades. Y ahora, por primera vez en años, estaba lista para navegar por ese océano, sola, pero libre.